El objetivo del día de hoy, el objetivo del día de hoy es conocer una estrategia de comprensión lectora por medio del análisis del cuento La última hoja de O. Henry. Y esta estrategia de comprensión lectora se denomina el mapa mental o el mapa conceptual de la historia. ¿Okay? Y es lo que vamos a trabajar en el día de hoy, teniendo como objetivo también cerrar, ¿no? Temáticamente el cuento La última hoja, que es objeto de revisión, ¿no es cierto?, de este periodo. Ahora, ¿qué es lo que le daremos? Nuestra última pincelada a modo de dejar claro algunos conceptos que nos interesa que ustedes dominen. ¿Qué es lo que es una estrategia de lectura? Es una manera, ¿no es cierto?, de poder buscar herramientas que nos ayudan a comprender de mejor manera y de realizar una comprensión profunda de un texto. Y para ello existen, ¿no es cierto?, las estrategias, y uno de nuestros amigos, diríamos, para poder organizar la información, se denomina los organizadores gráficos, ¿ya? Que son herramientas que permiten organizar la información de una forma visual. Esto, lo anterior facilita altamente el aprendizaje. Por ejemplo, profesora, ¿cuál es un organizador gráfico? Bueno, los más conocidos son los mapas conceptuales, las líneas de tiempo, los cuadros comparativos, los cuadros sinópticos, las secuencias, de hecho, que usualmente en todas las asignaturas utilizamos para, ¿no es cierto?, desarrollar estrategias de lectura y de análisis, ¿ok? En el día de hoy no nos detendremos en el tema, ¿ya? El organizador gráfico es, es una materia súper interesante, pero el día de hoy nos convoca cerrar la última hoja de O. Henry. Ya. ¿Cuál es el mapa de la historia que nosotros vamos a trabajar en esta clase? Bueno, es este, ¿no es cierto?, compuesto de por lo menos 8 elementos claves para poder comprender la historia. La, la sugerencia que nos plantea, ¿no es cierto?, el libro y la lectura como tal, como estrategia, es que este mapa de la historia se realice posterior a la primera o segunda lectura, ¿ya? ¿Para qué? De un texto, para poder identificar los elementos claves, ¿no es cierto?, de análisis, y así claramente mejorar, ¿no?, las preguntas que durante la lectura y posterior a la lectura se realicen con respecto al texto, ¿ya? En el caso nuestro, lo estamos haciendo al revés en este minuto por una suerte, ¿no es cierto?, de emergencia sanitaria, que no estamos en una clase regular de lenguaje, ¿ya? Sin embargo, yo no quise dejarlo pasar porque considero que es muy interesante saber que tengo una herramienta que puedo colocarla, ¿no es cierto?, en uso antes de analizar profundamente un texto y que además me va a ayudar a la comprensión global de él, obviamente que lo usaré, ¿ya? Y iremos en esta clase, por lo tanto, desenredando cada uno de estos elementos que están, ¿no es cierto?, en el mapa de la historia y que nos proporciona el libro en sus actividades. Primero, ¿dónde ocurre la historia? El texto, el cuento, La última hoja, nos contextualiza en sus inicios eh, algunos, diríamos, elementos generales para poder identificar este dato, ¿ya? Cuando comienza, ¿no es cierto?, la narración, nos dice el narrador que en un pequeño barrio al oeste de Washington Square, las calles como locas se han quebrado en pequeñas franjas llamadas lugares.
esos lugares forman extraños ángulos y curvas. El cuento comienza, ¿no es cierto?, con una narración a modo de descripción de este barrio, ¿no? Que se sitúa al oeste del Washington Square, y nos dan algunos detalles de las calles, etcétera. Luego nos dice que al parecer es un barrio, ¿no?, de artistas. Posteriormente, ¿no?, eh, nos sitúa cómo son las casas, ¿no es cierto?, las buhardillas, como bien nos dice, y que tiene, ¿no es cierto?, un acento holandés de otro país, etcétera, etcétera, ¿ya? Una arquitectura especial. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros ya podemos ir desentrañando que la historia ocurre en el departamento de dos amigas en el Greenwich Village de Nueva York. Entonces, sigo. ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Ya? Nuevamente estoy dentro de una, diríamos, pregunta interesante que el texto irá dando a la medida que yo leo, ¿ok? Sé que esas buhardillas, ¿no es cierto?, o esos umbrales que inicialmente me describió el narrador pertenecían al siglo XVIII, pero no estoy dentro del siglo XVIII, ¿ok? Ahora, una, un dato importante, ¿no es cierto?, es que el narrador habla de este forastero a quien todos llamaban neumonía, ¿ya? Sabemos que durante eh, el 1900 o las primeras décadas del 1900, uno de los grandes males de la humanidad nuevamente son los virus, ¿ok? Y a Estados Unidos le ataca precisamente una diríamos, eh, crisis estacionaria de la neumonía y la influenza muy grande, ¿ya? Y que desde ese minuto las tiene a ambas como las 10 principales causas de muerte en Estados Unidos, ¿ya? Claramente, durante las primeras décadas, ¿no es cierto?, se realizan mejoras sustanciales en la higiene, ¿no es cierto?, y en las medidas de la salud pública, e incluso comienza el desarrollo de las vacunas para parar, ¿no es cierto?, las pandemias, los grandes virus que se esparcen por diferentes países y matan a miles de personas, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, ya concluimos que no tenemos un año específico, pero tenemos por lo menos dos claves lectoras. Estamos en invierno y esto ocurre en el mes de noviembre. ¿Por qué?